Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja perezosa. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba, la abejita se asomaba por la puerta de la colmena. Veía que hacía un buen tiempo, se peinaba con las patas como hacen las moscas y se echaba entonces a volar muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir y así se la pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana perezosa. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida, y tienen el lomo pelado porque han perdido los pelos de tanto rozar contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja perezosa cuando iba entrando, diciéndole: «Compañera, es necesario que trabajes porque todas las abejas debemos trabajar». La abejita contestó: «Yo ando todo el día y me canso mucho». «Es que no es cuestión de que te canses mucho», le respondieron, «sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos». Y diciendo así, la dejaron pasar. Pero la abeja perezosa no se corregía. De modo que a la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le dijeron: «Hay que trabajar, hermana. Un día de estos lo voy a hacer». «No es cuestión de que lo hagas uno de estos días», le respondieron. «Mañana mismo. Acuérdate de esto». Y la dejaron pasar. Al anochecer siguiente, se repitió la misma cosa. Antes que le dijeran nada, la abejita exclamó: Sí, hermanas, ya me acuerdo de lo que he prometido». «No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido», le respondieron, «sino de que realmente trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20 hayas traído una gota tan siquiera de miel». Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita perezosa voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. «No se entra», le dijeron fríamente. «Pero yo quiero entrar», exclamó la abejita. «Esta es mi colmena. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras», le contestaron las otras. «Aquí no hay entrada para las perezosas». «Mañana sin falta voy a trabajar», insistió la abejita. «No hay mañana para las que trabajan». Respondiendo las abejas, que saben mucha filosofía, y diciendo esto, la empujaron para afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, pero ya la noche caía y apenas se veía. Abajo quiso cogerse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían grandes montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo de que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. «¡Ay, mi Dios!», exclamó la desamparada. «Va a llover y me voy a morir de frío». Intentó entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. «Perdón», gimió la abeja, «déjenme entrar, ya es tarde». «Por favor, hermanas, tengo frío», imploró. «Imposible. Por última vez, me voy a morir». Entonces le dijeron: no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo». Temblando de frío,
Con las alas mojadas, la abeja se arrastró y se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin, llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde del lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presto a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo y que la culebra había elegido como su guarida. Pero con gran sorpresa, Susha, la culebra, no solamente no la devoró. ¿Qué tal, abejita? ¿No has de ser muy trabajadora para que estés aquí a estas horas? Es cierto, murmuró la abeja. No trabajo y yo tengo la culpa. Siendo así, agregó la culebra burlona, voy a quitar del mundo a un mal como tú. Te voy a comer, abeja. La abeja, temblando, entonces exclamó: no es justo. Eso no es justo. No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia, exclamó la culebra enroscándose ligeramente. Tú conoces bien a los hombres. ¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos? No, no es por eso que nos quitan la miel, respondió la abeja. Entonces, ¿por qué? ¿Porque son más inteligentes? Así dijo la abejita. Pues bien, dijo la culebra, vamos a verlo. Vamos a hacer 2 pruebas. El que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como. ¿Y si gano yo?, preguntó la abejita. Si ganas tú, dijo la serpiente, tendrás el derecho a pasar la noche aquí hasta que sea de día. Aceptado, contestó la abejita. La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y aquí lo que hizo. Salió un instante afuera tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada, y volvió trayendo una cápsula de semillas de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto. Esto es lo que voy a hacer, dijo la culebra. Fíjate bien. Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un violín, la desenvolvió a toda velocidad. La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar un trompito. Pero cuando el trompito, que se había quedado dormido, zumbando como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo: esta prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso. Puedo hacer otra cosa que nadie puede hacer. ¿Qué es eso?, dijo la serpiente. Desaparecer. La culebra, dando un salto de sorpresa. Desaparecer sin salir de aquí y sin esconderte en la tierra. Pues bien, hazlo, y si no lo haces, te como enseguida, dijo la culebra. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantica que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuguito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de 2 centavos. La abeja se arrimó a la plantica y, teniendo cuidado de no tocarla, dijo: ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer el favor de darse la vuelta y contar hasta 3. Búsqueme por todas partes y ya no estaré más. Y así pasó en efecto. La culebra dijo rápidamente: 1, 2, 3, y se volvió y abrió la boca. Cuán grande era de sorpresa que allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a los lados. Recorrió los rincones. La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? No había modo de hallarla. Bueno, exclamó, al fin me doy por vencida. ¿Dónde estás? Una voz que apenas se oía, la voz de la abejita, salió en medio de la cueva. ¿No me vas a hacer nada?
dijo la voz. ¿Puedo contar con tu juramento? Sí, respondió la culebra, lo juro, pero ¿dónde estás? La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de ese fenómeno, pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota. Tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarle la vida. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había ido. Hacía mucho frío. Además, adentro ya reinaba la oscuridad más compleja. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja y ésta creía entonces que había llegado a su fin. Nunca jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior durmiendo noche a noche en la colmena bien calientica y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena. Hecha por el esfuerzo de su familia, las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera perezosa, sino una abeja que había hecho en una sola noche un duro trabajo de aprendizaje de la vida. Y así fue en efecto. En adelante, ninguna como ella recogió tanto polen, ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó también el término de sus días. Tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es solamente nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo que nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá. Lo que me faltaba era la noción del deber, que adquirí esa noche. Así que trabajen, compañeras. La historia de esta abejita perezosa nos enseña una valiosa lección sobre la importancia del trabajo, de la perseverancia y el aprendizaje a través de las dificultades. Muy a menudo en nuestra vida nos encontramos con situaciones en las que preferiríamos tomar el camino más fácil. Evitamos caer en responsabilidades, en compromisos. Como la abejita perezosa, debemos comprender que el verdadero crecimiento y satisfacción vienen del esfuerzo y la dedicación. Tristemente, somos de los que valoramos las cosas cuando ya sentimos perderlas. Y por eso es que muchas veces las pérdidas se convierten en excelentes maestros que nos recuerdan cuán necesario es valorar el trabajo duro. A lo largo de esta experiencia, la abejita perezosa descubrió que su actitud perezosa, holgazana, no solo la llevó al rechazo de su comunidad, sino que también la puso en grave peligro. Pero fue solo enfrentando los desafíos y aprendiendo de ellos que logró convertirse en una abeja trabajadora y productiva. Quiero decirte que no importa cuán difícil parezca tu situación, siempre vas a poder encontrar una manera de superarla. Una pequeña planta salvó a la abejita perezosa. Una circunstancia quizá casi desapercibida, una persona, una circunstancia que esté rodeando tu vida puede convertirse en tu salvavidas. Así que la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, recuerda la historia de la abejita perezosa. Te bendigo, te deseo un excelente día y vamos a sepultar esa pereza y a volvernos más diligentes con el favor de Dios. Feliz día.